quiero que lo veamos desde otra perspectiva, desde otros ángulos. Y quizá haya alumnas aquí o personas que estén aquí que puedan aportar mucho más desde esta nueva perspectiva y desde esta otra forma de verlo, ¿no? Así que bueno, pues después un poquito de esta introducción, vamos a hacer lo que es la clase para que podáis ir un poco profundizando, ¿no? En verlo desde otra manera. Como ya he adelantado, uno de los regalitos que os voy a dar al final de la clase va a ser la película entera de Wayne Dyer. Fijaros que se llama el cambio, the shift, ¿no? El cambio, ese chip que hay que hacer y que de repente no sabes por qué, pero la vida se ve de otra manera, ¿no? Creo que es una película que hay que mantener para siempre e ir viéndola de vez en cuando, porque de vez en cuando, ¿no? Como que te va abriendo los ojos a nuevas realidades, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poquito lo que es el trauma desde otra perspectiva. Y bueno, yo lo que digo siempre, el trauma nos fragmenta. Y nos fragmenta del mismo modo que vemos ahora esta imagen, ¿no? Aquí vemos un cuenco y si os dais cuenta, se ha roto, ¿no? Y al fragmentarnos también fragmenta nuestro ser más esencial, ¿no? Em, a veces, si la experiencia traumática es leve, pues puede que conservemos parte de nuestra esencia dentro de ese cuenco. A veces, si la experiencia traumática es demasiado fuerte, se quiebra en mil pedazos y incluso perdemos la esencia, porque habréis oído el término este de nos disociamos, ¿no? Algo pasa y necesitamos marcharnos de ese cuerpo, de ese lugar, porque nos hemos roto tanto que si no lo hiciéramos sería insoportable sostener el sufrimiento que esto causa, ¿no? Y lo cierto es que no podemos revertir lo ocurrido, ¿no? Por mucho que hablemos de sanar el trauma, de superar el trauma, ni yo ni nadie va a poder borrar lo que ha ocurrido, nuestras experiencias traumáticas, bien sean la del parto, bien sean las que hemos vivido antes del parto, van a estar ahí siempre. Em, pero lo que sí podemos hacer es por lo menos volver a unir todos los trocitos, ¿no? que se han fragmentado, pegarlos de alguna forma y, y bueno, si optamos por esta opción, porque una opción puede ser no hago nada, me quedo rota, y otra opción puede ser voy a ir juntando todos estos fragmentos, ¿no? que se han roto. Si optamos por esta segunda opción, lo cierto es que nunca vamos a volver a ser las mismas, ¿no? Porque si se rompe un jarrón e intentamos reconstruirlo, sí podremos pegar los trozos, pero siempre vamos a ver, ¿no? Los fragmentos pegaditos, ¿no? Con nosotras, con el trauma, pasa lo mismo, ¿no? Lo único que yo considero que una vez que unimos los pedazos, pasamos a ser una mejor versión, porque pasamos a ser esto, porque los pedazos que unimos son como el kintsugi de los japoneses, quedan unidos en oro. ¿Por qué? Porque luego lo comentaré, el trauma también nos trae una sabiduría, el trauma también nos trae un crecimiento. No va a ser en el momento y mucho menos si la experiencia traumática se acaba de producir, si ha sido un parto, o quizá si ha sido una experiencia traumática en la infancia, que puede que esté escondida pero no sanada. No, no va a ser en el momento, pero cuando superamos esa experiencia traumática, realmente las partes fragmentadas podemos decir que se ven así, ¿no? Y que somos una mejor versión de esa pieza que éramos, porque aunque dañada, tenemos mucho más valor, porque la experiencia nos da ese valor. Entonces, bueno, en la siguiente diapo vemos ahí un nacimiento y lo que os comento, ¿no? Que es prácticamente imposible llegar al momento del parto sin venir fragmentadas por otros tipos de traumas, ¿no? Por otras experiencias traumáticas. Y lo cierto es que muchos de los traumas que venimos cargando son traumas transgeneracionales.
son traumas que han sido heredados, que llevamos a cuestas y, y los heredamos, ¿no? Y con mucha probabilidad eh, los dejaremos, por lo menos en parte, esperemos que una parte muy pequeñita, como herencia también a nuestros hijos. ¿Y lo podemos evitar? Pues habrá una parte que sí, que podamos evitar, ¿no? Que trabajemos y en este trabajo de superar el trauma, tanto el transgeneracional, el infantil, el del parto, habrá partes que consigamos no trasladar a nuestros hijos, pero también habrá otros traumas, ¿no? Que inevitablemente van a pasar a ellos. Y aquí nos tenemos que rendir a esto porque esos traumas también van a formar parte de la experiencia de vida de nuestros hijos, ¿no? Me he dado cuenta en este tiempo dando estos talleres de parto traumático que muchas veces salía ese miedo, ¿no? Ese miedo de las madres ese miedo y esa urgencia, ¿no? Esa dualidad de necesito sanar el trauma del parto y todos los que acaban de aparecer porque tengo que cuidar de mi hijo, mm, no quiero que mi hijo salga perjudicado de todo esto, pero tenemos que ser conscientes de que no vamos a poder no pasar ninguna de nuestras heridas a nuestros hijos, inevitablemente. Pero creo que lo más inteligente es pensar que estos traumas, que van a volver a ser transgeneracionales, como muchos de ellos lo fueron con nosotras, van a llevar un mensaje, un aprendizaje para que al final nuestros hijos sí se fragmentarán por muchas experiencias de vida, pero la idea es que terminen así también, ¿no? Como un kintsugi, que puedan también unir todas esas partes fragmentadas por el trauma desde, desde un lugar de crecimiento personal y desde un lugar de recomponerse como una mejor versión, ¿no? Y aunque digo que hay traumas que no vamos a poder evitar que nuestros hijos hereden, esto tampoco significa lavarnos las manos y quitarnos toda la responsabilidad. Ah, pues lo va a heredar, yo no tengo nada que hacer. No, creo que debemos hacer todo lo posible para que el impacto de nuestros traumas sea el menor en nuestros hijos. Creo que debemos de trabajarnos, pero también creo que no podemos cargar continuamente con la culpa de, uff, mira lo que he hecho, mi hijo se va a traumatizar, porque entonces entramos también a alimentar nuestros traumas. Las que habéis participado en el taller, vimos, ¿no? Cómo ante una experiencia de parto traumática, el sistema nervioso cambiaba su fisiología. Empezaba a convertirse en un sistema nervioso alterado, donde continuamente estaba activado el sistema nervioso simpático, que era el que nos producía la acción, el que nos quería hacer salir del peligro, un peligro en la mayoría de veces imaginario, pero que era el propio trauma el que nos había hecho ver que el trauma existía, aunque no estuviera presente. Nosotras, lo percibíamos como real. Entonces, cargar con el peso de la culpa de los traumas transgeneracionales que inevitablemente vamos a pasar a nuestros hijos va a hacer también que nuestros traumas se reintensifiquen, se queden ahí. Entonces, creo que es importante ser conscientes de que sí, de que habrá cosas que no le voy a poder evitar, que voy a seguir trabajando en mí para que el impacto de mis traumas sea el mínimo posible, pero que también tengo que rendirme a que mi hijo, mi hija, va a experimentar sus propios traumas, su propia vida y su propia sanación y superación, ¿no? Entonces, bueno, ocurre, ¿no? Que cuando tomamos conciencia de, a partir del parto traumático muchas veces, ¿no? Porque fijaros, la secuencia suele ser esta. Sufrimos trauma en la infancia, probablemente también trauma en la edad adolescente, uno de los dos o dos. Después entramos en esa adolescencia tan complicada, porque también venimos con mucha negligencia infantil, ¿no? En la infancia.
Y parece que conocemos a, bueno, pues a la persona con la que queremos compartir nuestra vida y parece como que los traumas se han borrado. No se han borrado. Lo que pasa es que empezamos a producir oxitocina y una serie de hormonas que nos van a hacer, en un periodo prolongado quizá, vivir en bienestar, tener el sistema nervioso simpático desactivado, sentir que no estamos en peligro, que tenemos a una persona cerca que nos acompaña. Recordad lo que dijimos en el taller, la soledad perpetúa el trauma. Si de repente llega una persona a nuestra vida, nos da seguridad, más la oxitocina que produce el enamoramiento, las endorfinas, muchas veces pensamos que hemos superado el trauma y simplemente lo que hemos hecho es esconderlo en capas mucho más profundas. Cuando llega el momento más o menos cronológicamente normal, ¿no? Que es, bueno, tengo pareja, me caso y me quedo embarazada de mi primer bebé, llegamos a una experiencia de parto y resulta que es una experiencia de parto traumática. Y cuando hablamos de traumática, lo recuerdo porque la clase es en abierto y a lo mejor otras alumnas no, otras personas que están aquí no saben lo que diferencia el trauma, el parto traumático de un parto difícil. Es que en el parto traumático volvemos a sentir, bien sea real o percibido, que hay un riesgo para nuestra vida o para la de nuestro bebé. En ese momento, nuestra amígdala y todo nuestro sistema de protección a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso, se va a activar. Pero ¿qué ocurre? Que no era la primera vez que estaba activado. Muchos años atrás se había activado ante situaciones donde se creyó indefenso, donde no hubo nadie que lo acompañara, donde sintió un peligro real por su vida o por su integridad física o emocional. Entonces, por eso digo a veces, ¿no? Que el parto traumático a veces es la caja de Pandora de los traumas. El parto traumático vuelve a abrir las memorias de esos traumas que quedaron enterrados, pero no resueltos, enterrados, pero no cicatrizados. Y de repente se vuelven a abrir todas las heridas. Entonces, cuando me ha pasado, ¿no? Con algunas alumnas, que de repente cuando ocurre esto, de repente tenemos la conciencia de, wow, madre mía, tengo muchísimos traumas, tengo el trauma este, me ocurrió esto. Además, fijaros que el parto es un evento completamente sexual, pertenece a la sexualidad de la mujer. Con lo cual, si hemos, no en todos los casos, pero si hemos tenido alguna experiencia de un abuso sexual, bien sea en la infancia, bien sea a través de una violación, bien sea en la adolescencia, el parto traumático es la puerta a volver a conectarnos con todo esto. Entonces llegamos a este momento, a esa toma de conciencia, a volver a mirar, ¿no? En estos talleres nos ha pasado de ver, ostras, tengo todos estos traumas delante. Y de repente, ¿qué ocurre? Los quiero resolver todos ya, hoy mismo, ya, ¿no? Pues he puesto aquí el do it now. O sea, tiene que ser ya resuelto, ¿no? Y fijaros, tenemos que darle el tiempo al tiempo. Tenemos que darle al trauma sus tiempos, sus momentos. Tenemos que darle también lo que cada persona de forma individual necesite para recorrer este camino. Y como os decía antes, yo siento que el camino es acompañar a llorar lo que no pudo ser de otra manera. Un abuso sexual que no pudo ser de otra manera. Una ausencia o una herida por ausencia emocional o por abandono emocional. Y habrá veces que se pueda llorar más rápido y habrá otras veces que no. Fijaros con Luz, que está conectada. Ha participado en todo el taller y hasta la penúltima clase no fue capaz de hablar. Y está bien, está perfecto, porque cada una tiene su momento, cada una tiene su tiempo y esto también se tiene que respetar, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? En este despertar, me he dado cuenta de que no podemos ir por aquí, ¿no? De que sí que tenemos que coger otro camino, ¿vale?
salir, ¿no?, de esa era de la inmediatez, salir de esa era de lo quiero ya todo en este momento y quiero sanar todos los traumas, no uno, todos los que tenga, venga, y si es en un mes, mejor que en dos, ¿eh? No, por aquí no podemos ir, ¿no? ¿Por qué? Porque el camino va más en empezar a tener curiosidad con nuestro proceso y también diálogo, ¿no? Y esta curiosidad y este diálogo, ahora luego os explicaré más en profundidad qué es esto. Esto no lo podemos hacer en un mes, ni lo podemos hacer en dos, porque además no estamos hablando de fabricar tornillos, estamos hablando de unos procesos internos tan profundos que han sido tan dolorosos en tantas ocasiones que aquí nos tenemos que poner en modo slow. Entonces, bueno, para volver, ¿no?, a poder conectar con los fragmentos que ha dejado el trauma, como os decía, tenemos que empezar a dialogar con el trauma, tomarlo como un compañero de viaje, ¿no? Y por ejemplo, cuando nos fragmentamos, cuando nos fracturamos, cuando nos rompemos un hueso, ¿qué sentimos? Ponedmelo en el chat. ¿Qué sentimos cuando esto ocurre? Sentimos dolor, ¿no? Dice Carla, dolor. Y cuando se fragmenta el alma, ¿qué sentimos? Sentimos dolor. Mira, Fernando dice, más dolor. Sentimos un dolor emocional que es más fácil que se convierta en sufrimiento. Porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Pero cuando se fragmenta el alma, el sufrimiento casi no es opcional. Entonces, lo que nos ocurre es que muchas veces se nos fragmenta el alma a esta edad. Por muchos motivos. No hace falta que pasen grandes catástrofes. No necesitamos que haya una guerra en nuestro país o que asesinen a un familiar delante nuestro, ni hace falta vivir un terremoto para que se instale el trauma. Es mucho más sutil. En el momento que un niño se siente que no está seguro, que no está protegido, que nadie le acompaña, que siente abandono emocional, que no tiene pertenencia, ahí se instala el trauma. Y lo peor es que la soledad con la que el niño tiene que vivir, imaginaros que hablamos de un caso de abuso sexual, la soledad con la que un niño tiene que vivir esto es lo que perpetúa el trauma, lo que lo hace profundo, lo que deja una herida muy difícil de sanar. Y el problema es que cuando somos niños, cuando tenemos esta edad, nuestros recursos son muy limitados. No podemos decir, voy al psicólogo. Mamá, llévame al psicólogo. Mira, creo que se está instalando el trauma en mí. No, esto no ocurre, ¿no? También, cuando somos tan niños, no sabemos cómo explicar qué es lo que nos pasa, no sabemos cómo nombrarlo, no sabemos qué decirle a nuestros progenitores, porque no sabemos cómo explicar lo que está pasando. Y en ocasiones hay niños que ni intentarán decirlo porque ya saben cuál va a ser la respuesta, porque se han sido invalidados en sus emociones una y otra vez o no se les ha tenido en cuenta una y otra vez, probablemente cuando estén enfrentando una situación donde sientan peligro por su vida, por su integridad física, por su integridad emocional, no lo van a comunicar. Porque no han creado con sus progenitores un apego seguro, porque no han creado una intimidad emocional. Entonces, aquí se va a instalar el trauma. Y ya os digo que es mucho más sutil. Es lo que os digo, es a un niño que no le hacen caso nunca, un profesor que le grita, un profesor que le dice que no es suficiente, unos padres negligentes. Y son sutilezas en el día a día, porque acordaros que lo vimos en el taller, que el trauma también se puede instalar, es un trauma complejo los que se forman en la infancia porque son reiterados en el tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hablábamos, que en el caso de cuando somos niños, incluso adolescentes, nuestros recursos para sobrevivir
a lo que está ocurriendo, a este dolor y a este sufrimiento, son muy limitados. ¿Y cómo va a reaccionar ese niño? Con autolesiones, atracones, bulimia, anorexia, morderse las uñas, adicciones de cualquier tipo, compras, ahora videojuegos, ahora estoy todo el día con el móvil. ¿Por qué? Porque nos anestesiamos para no sentir dolor. Porque cuando yo me autolesiono, hay gente que se hace cortes, cuando termino de hacer el corte, se produce un pico de dopamina. Y ese pico de dopamina, después de sentir el dolor del corte, me hace volver al bienestar. Porque cuando yo como y como y como y como, se produce un pico de dopamina que me devuelve el bienestar que no encuentro de otra manera. Y si al final me siento muy mal por lo que he hecho, terminaré vomitando. Y si me siento muy mal y la herida que estoy presentando, el trauma que estoy presentando es porque pienso que nadie me quiere, quizá deje de comer, porque si como mucho eh, mm, no estaré delgada, no estaré bonita, no me querrán, dejo de comer, ¿no? El morder las uñas es un poco como la autolesión. Se las muerden, se las muerden, se las muerden y eso cuando se hacen daño crea otra vez un pico de endorfinas. Y todas las adicciones, y me voy a aventurar a decir todas, llevan detrás un trauma. Por eso muchas veces las adicciones, las personas recaen una y otra vez. ¿Por qué? Porque se trabaja la cognitivo-conductual, la conducta, pero no se trabaja el trauma. Y al final la adicción lo que está haciendo cuando yo bebo es desconectarme del dolor. Cuando yo me drogo es desconectarme del dolor. Cuando compro es intentar recibir esa dopamina de bienestar, de felicidad de lo que me acabo de comprar. Pero el problema que tiene esto es que dura muy poco en el tiempo. Nos anestesia muy poco en el tiempo. Se calcula, hay un cálculo que dice que estas técnicas que se emplean producen un bienestar de aproximadamente 7 minutos. ¿Cuántas veces tengo yo que hacer esto repetidamente para soportar el sufrimiento? ¿No? Entonces, de aquí, de estas conductas por las que al final hemos pasado todos de alguna o de otra manera, perdón, que me equivoqué, nos hacen caer en vergüenza, nos avergonzamos de todas estas conductas. Es una parte que no nos gusta mostrar, es una parte que escondemos de nosotras, que tenemos como el mayor de los secretos, ¿no? Y esto es lo que Jung llamaba la sombra, ¿no? Esa parte nuestra que no queremos mirar, que no queremos integrar, de la que nos avergonzamos y que no queremos que salga a la luz, ¿no? Y bueno, solo integrando las sombras, reconociéndolas, validándolas, podremos también empezar a sanar nuestras partes fragmentadas, ¿no? Y por eso he hablado antes de lo importante, ¿no? De empezar a tener curiosidad y diálogo con el trauma, porque necesitamos, ¿no? Empezar a preguntar a estas sombras, ¿no? A estas partes. Ahora os lo explicaré un poquito a través de IFS, que a lo mejor es más fácil. Solo integrando esto vamos a conseguir ir superándola. El crecimiento de una persona también se basa en integrar aquellas partes que no les gusta, no le gustan de ella, mirarlas, darles su lugar y darles su espacio para poder empezar a ser un kintsugi, para poder empezar a unir nuestras partes fragmentadas, ¿no? Y entonces la pregunta, ¿no? ¿Y cómo llegamos a integrar, ¿no? Todas nuestras sombras, ¿no? Pues yo creo que aquí yo no tengo verdades absolutas y ahora menos que nunca, pero creo que es importante ser muy curiosos en nuestros procesos, curiosos en cuanto a nuestra observación, ¿no? ¿Por qué he tenido esta reacción? ¿Por qué le he gritado a mi hija, a mi marido, a mi prima, a mi amiga? ¿O por qué no lo he podido resistir y me he ido y me he comido 5 paquetes de galletas porque tenía un malestar? O cuidado,
que también cogemos el móvil, el celular, scroll, 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 scroll. Esto también es otra forma de anestesiarnos, ¿no? Entonces, para mí creo que sería importante, ¿no? Empezar a tener curiosidad, ¿no? Con nuestras propias conductas, empezar a dialogar con ellas. Y la parte de la confianza, que sería como la parte de la fe, dejar en manos de no sé quién que haga el resto, porque hay cosas que yo no voy a poder controlar, que no dependen de mí, ¿no? Entonces, bueno, pues en la parte de la curiosidad, em, cuando estábamos viendo esto, ¿no? Estas sombras que no nos gustan, ¿no? Que hemos podido todas estar en algún momento, ¿no? En algún lugar de estos. Em, cambiar el prisma, porque estas partes nos avergüenzan, no nos gustan, no las mostramos. Pero si las miramos desde otra perspectiva, podemos entender que estas partes nos han salvado. Estas partes han sido un salvavidas, porque quizá un niño muy pequeño no, pero un niño, por ejemplo, a partir de 9 años que ya tienen el concepto establecido de lo que es la muerte, que saben que es un lugar del que no se vuelve, algo irreversible, algo donde no se siente, donde ya no hay dolor, donde te quedas dormido para siempre. Quizá muchos niños que no hubieran abordado su dolor y su sufrimiento en soledad, a través de atracones, a través de autolesiones, incluso de pequeños robos o de morderse las uñas, quizá si todo eso no les hubiera salvado, hoy estarían muertos. Porque a partir de los 9 años ya empezamos a entender el concepto de suicidio. Y cuando el dolor se hace prolongado y se hace insoportable, y teniendo en cuenta que estos salvavidas duran muy poquito en el tiempo, probablemente más de uno y de dos hubieran intentado un suicidio. Así que yo os animo a que empecéis a ver estas partes que todas tenemos, cada una sabremos la nuestra, ¿no? Cada una sabremos dónde nos hemos refugiado en un momento dado, dónde nos hemos querido esconder del dolor. En vez de verlas como partes avergonzantes, empezar a verlas como partes que nos han hecho llegar a donde estamos hoy, a este lugar, a mí, en mi caso, a poder estar impartiendo esta clase hoy. Porque yo también tengo mis sombras. Lo que pasa es que hoy en día mis sombras para mí ya no me causan vergüenza. Porque sé que fueron mis partes protectoras. Porque sé que estuvieron allí cuando yo no tenía otros medios. Porque con 9 o 10 años los recursos, como os he dicho, son muy limitados. Entonces, yo cuando aparezcan, porque por desgracia todavía aparecen, cada uno a su forma. Hay personas que se esconden en el tabaco, se esconden en unas copas de vino, se esconden en darse un atracón y vomitar, se esconden en compras compulsivas. Cuando venga, ¿no? Estas partes, ¿no? Que me están intentando proteger del malestar, a las que yo recurro, vamos a preguntarles, ¿de qué me protegías? Porque ahora estamos tomando la conducta que teníamos o que aprendimos con los recursos que teníamos cuando éramos niños. Pero quizá estamos desconectados de por qué lo hacíamos. Porque seguramente el por qué lo hacíamos o el por qué comenzamos a hacerlo ya no existe en el momento actual. Se quedó en el momento pasado. Pero aún así hemos aprendido a que cualquiera de nuestros dolores de esa intensidad los vamos a tapar de la misma forma. No sé si se entiende. ¿Sí? Bueno, os he puesto aquí una más y abro un poquito para preguntas, si queréis. He puesto aquí que comprender que nuestras sombras fueron nuestras partes protectoras es el primer paso para empezar a integrarlas en nuestra vida, dándoles un lugar desde el amor y no desde el rechazo. ¿Vale? Y este sería un poquito como ese primer paso, ¿no? De conectar con ellas, de empezar a mirar a esas partes que no queremos mirar nunca. A esas partes que nos desagradan, ¿no? De nosotras mismas. Analicémonos, ¿no? De qué nos están protegiendo.
Bueno, pues vamos al siguiente punto, ¿no? Al diálogo, ¿no? Y aquí, bueno, esto las alumnas del último taller ya lo vimos, aquí voy a hacer nada, un resumen muy chiquitín, sobre los roles de nuestras partes fragmentadas. Esto está basado en la terapia de sistemas de familia interna, que habla de que cuando el trauma nos fragmenta en muchas partes. Hay gente que dice, ¿cómo que yo soy muchas partes? Porque a veces a las partes las hablamos como personas independientes, pero fijaros que las partes están muy presentes en nuestra vida, más de lo que quizá nos hayamos dado cuenta. A veces decimos, uy, tenemos un montón de cosas que gestionar, fíjate el fin de semana que viene, y muchas veces decimos, uff, vamos por partes, ¿no? Ahí ya estamos hablando de partes, ¿no? O también pongo a veces el ejemplo de cuando alguien te llama un sábado por la noche y te dice, oye, nos vamos a cenar y luego a tomarnos unas copas. Y tú estás en ese momento en el sofá de casa, tumbadita, calentita, con una manta. Y dices, ay, pues una parte sí que iría, pero es que otra parte estoy aquí. Fijaros, ¿no? Si ya hablamos, ¿no? Con el tema de las partes. Pues bien, lo que la terapia de sistemas de familia interna se basa en esto, ¿no? En que el trauma nos ha fragmentado en partes y cada una de esas partes adopta un rol. Por un lado tenemos a los exiliados. Voy a empezar por los exiliados. Los exiliados son las partes que llevan el dolor y los traumas no resueltos. Los que no se sienten suficientes, los que se sienten avergonzados, los que se sienten inadecuados. ¿Y qué ocurre con estas partes? Pues que estas partes las dejamos aisladas, las dejamos exiliadas en un lugar oscuro, apartadas. No queremos ni verlas. Pero claro, estas partes a veces salen porque nos conectan con algo de nuestra infancia. Sobre todo en la maternidad nos va a pasar muchísimas veces, ¿no? A medida que crezcan nuestros hijos vamos a ver cómo determinadas conductas y actitudes nos traen recuerdos, nos traen memorias traumáticas. Entonces es ahí donde esos exiliados, donde esas partes exiliadas que llevan el dolor van a volver. Y cuando vuelven, salen las partes protectoras, que son los bomberos, ¿no? Y reaccionan impulsivamente, que serían, los bomberos serían las partes que acabamos de ver, ¿no? Esa parte de, uy, me estoy empezando a encontrar muy mal, viene esta parte exiliada de mucho dolor, de mucha tristeza, de que me recuerda todo lo que pasé, y voy a coger una de mis tácticas que aprendí para no sentir el dolor. Esto sería un bombero. ¿Por qué? Porque el bombero, igual que cuando se quema un edificio, va a coger la manguera y lo va a apagar sin importarle si estropea alfombras, si estropea muebles, si estropea cuadros. Aquí pasa igual. Y luego otra parte protectora dentro de estos roles serían los gerentes o los directores. Estas partes son las partes que nos hacen ser perfeccionistas, controladoras, las partes que nos dicen tienes que trabajar más, no, no te puedes acostar si no terminas de recoger toda la casa, si no terminas de hacer la colada, no, vuelve a repasar los emails, vuelve a repasar el informe que tienes que presentar mañana y así en todas las áreas de nuestra vida. Digamos que los directores o los gerentes son las partes protectoras que, digamos, trabajan de forma proactiva para que no vengan los exiliados, ¿no? Son como diríamos que son el sistema de prevención, los que previenen, que no vengan, ¿no? Y cuando los exiliados vienen, ya vienen los bomberos, ¿no? Entonces es un poco como lo clasifican. Y después está lo que se denomina el self, que es como la parte más auténtica nuestra, ¿no? Entonces, aquí, fijaros, bueno, a mí me ha pasado que a mí aquí se me juntan un poco la parte, ¿veis? Ya estoy hablando de partes. Se me junta un poco la parte más científica, más profesional, más de estudio, con una parte más espiritual, ¿no? Porque fijaros, cuando esto ocurre, cuando vienen los protectores, los exiliados, cuando vienen estos dolores, yo ahora me pregunto, ¿este dolor es mío o me atraviesa? ¿Este dolor sale y surge de mí o este dolor es heredado? ¿De dónde viene, no? Y creo que aquí tenemos que ir a buscar más allá de lo que la psicología
y la ciencia nos pueden explicar. Hay cosas que no podemos explicar, ¿no? Pero que para mí cada vez están más presentes, ¿no? Herencias de estos traumas transgeneracionales que cuando estás trabajando con las personas te das cuenta de que no pueden venir directamente de ellas porque no han vivido situaciones a lo mejor de pobreza excesiva o de escasez excesiva, ¿no? O, y entonces, en este diálogo, ¿no? Podemos preguntarle a esas partes si este dolor es nuestro o nos atraviesa, ¿no? ¿Un poco para qué? Pues para reconocer el origen del dolor, de dónde viene ese dolor. También me parece importante, al igual que trabajar la compasión hacia nosotras mismas, que sería el explicarnos que esas sombras que no nos gustan tenían una función que era la de protegernos, quizá no de la mejor manera, pero nos protegían como sabían. Igual que ahí estamos trabajando el desarrollo de la compasión hacia nosotras mismas, aquí me parece importante también desarrollar la compasión hacia nuestros antepasados, hasta hacia los que estuvieron antes y lo hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, ¿no? Y también un poco para hacer consciente lo inconsciente. Entonces es como vamos a traer, ¿no? Todas esas memorias que tenemos ahí y vamos a hablar con ellas, ¿no? Y esto puede parecer un poco abstracto, un poco extraño, pero me parece que es una parte que hay que explorar. Estas son las profundidades de las que yo os estaba hablando al principio de la clase. Más allá de todo lo que sabemos sobre la conducta humana, más allá de todo lo que la neurociencia nos ha ido mostrando, ¿no? De cómo reacciona el cerebro, cómo cambia su fisiología, vamos a traer todos esos inconscientes que han quedado ahí, ¿no? Y de esta forma también interrumpir los ciclos de sufrimiento familiar, porque si yo traigo un trauma transgeneracional heredado, con toda probabilidad lo va a heredar mi hijo o mi hija, ¿no? Entonces de aquí el establecer diálogos, tener momentos de introspección, ir pasito a paso, disfrutando un poco del viaje también, ¿no? Luego lo veremos. Y bueno, el tercer paso que os comentaba es el paso de la confianza. Aquí os pongo esta foto otra vez y bueno, cuando nos fracturamos un hueso, por ejemplo, se parece, nunca sé si es la tibia o el peroné, pero bueno, da igual. Aquí vemos el hueso de una pierna que se ha roto, ¿no? Entonces, normalmente cuando esto nos ocurre, vamos al hospital, nos hacen una radiografía, nos ponen una férula o una escayola, como se llamen en cada país, y nos dicen, bueno, pues ahora tienes que estar un mes con la pierna inmovilizada, en alto y sin moverla. Y tú pues te vas a tu casa y haces todo lo que te han dicho. Ahora mi pregunta es, ¿quién sana esa fractura? ¿La férula? ¿El médico? ¿O la sanamos nosotras? Y la capacidad de nuestro cuerpo para regenerar ese hueso. ¿Qué opináis? Uno mismo, efectivamente. O sea, el médico al final nos hace un diagnóstico, nos da unas pautas, sí, nos la inmoviliza, pero que ese hueso vuelva a unirse, solo lo hacemos nosotros. Y entonces, del mismo modo, no podríamos pensar que también somos capaces de sanar nuestra alma fragmentada, ¿no? Lo que pasa es que quizá también necesitamos ese tiempo de reposo que ahora no nos damos. Ya no tenemos tiempo de nada. Tenemos más adelantos que nunca, más electrodomésticos que nos hacen la vida más fácil y sin embargo tenemos menos tiempo que nunca. Y yo creo que aquí tenemos que pararnos. Todos, yo la primera, ¿no? Porque no le estamos dando a esta fractura de nuestra alma el tiempo de reposo, ni el tiempo de introspección, ni el tiempo de buscar con curiosidad en qué momento se produjo la herida, en qué contexto, qué conversaciones habían a mi alrededor y qué sostén emocional había que me acompañara en ese proceso.
Hace unos días, esto no tenía preparado, pero os lo cuento. Hace unos días me salió una publicación en redes de es un chico de origen japonés o algo así. Bueno, ahora es un conferenciante muy importante. Y a él lo adoptó una familia colombiana. Él viajó con 6 años, no sé si lo habéis visto. Viajó con 6 años, llega el chiquito al aeropuerto de Colombia, no sé a qué hora, os voy a decir una hora que me voy a inventar, a las 10 de la mañana, y no había nadie en el aeropuerto porque la familia que iba a recogerlo pensó que era a las 10 de la noche. Entonces el niño estaba allí y se acercaron unos de los pilotos y le dijeron, no recuerdo bien la frase, pero algo así como que le habían dejado abandonado, ¿no? Como no van a venir a por ti. Olvídate que no van a venir a por ti. El niño contaba, ¿no? Que estaba mirando pasar los aviones, ver pasar los aviones. Quizá en ese momento se estaba disociando del dolor de saber que no iban a ir a por él. Y pensó, o sea, le hacía esta gracia cuando lo cuenta, y pensó que, bueno, era una anécdota. Pero en ese momento, esa frase de ese piloto a ese niño de 6 años que llega a un país desconocido, donde va a ser acogido por una familia que no ha visto nunca, y un piloto le dice, se han olvidado de ti, te han abandonado. Eso tuvo una repercusión en la edad adulta por el miedo a ser abandonado. Y esa frase, que parece sin mayor importancia, fue realmente traumática, porque quizá ese momento, ese niño de 6 años, que a saber cuál era la historia anterior de la que provenía, si de varias familias que a lo mejor lo habían adoptado y lo habían después dejado otra vez en el lugar donde estuviera, le dice a alguien, te han abandonado y te han dejado aquí, ese niño siente que su vida está en peligro, porque un niño de 6 años no puede sobrevivir solo todavía. Y eso en la edad adulta no lo ve, pero conforme se empieza a dar cuenta y a tomar conciencia, dice, claro, es que yo tengo un miedo atroz a que me abandonen. Y muchas de sus conductas en la edad adulta estaban reflejando el comentario de aquel piloto en aquel aeropuerto cuando él tenía 6 años. El trauma es muy sutil, ¿no? Por eso os digo aquí, ¿no? Que es necesario que tengamos ese tiempo de reposo. Igual que no lo cuestionamos cuando nos fracturamos una pierna, no deberíamos de cuestionar el tiempo necesario para la introspección, para buscar ese contexto, porque quizá el trauma se forjó en, en la más mínima de las sutilezas y que muy probablemente cuando esa sutileza se produjo, si fue muy dolorosa, nos desconectó. Y tenemos una fuga disociativa, una amnesia disociativa, algo con lo que no conectamos. Simplemente tenemos el recuerdo de un niño que veía pasar aviones en un aeropuerto, cuando la herida se forjó en otro momento, ¿no? Entonces, por eso os comento, ¿no? Que importante, viéndolo desde hoy, desde el atardecer, que nos demos tiempo, que no corramos, ¿no? Que hagamos también reposo cuando el alma se fragmenta. Y después también aprender a soltar y aceptar que no podemos tener el control de todo. Y aquí vuelvo un poco a lo de querer sanarlo todo ya. Porque esto nos pasa, ¿no? Bueno, pero es que ahora, fíjate, esto seguro que es el trauma. Bueno, pues ahora me tengo que trabajar esto, ahora me tengo que trabajar esto otro, ahora esto otro. Tenemos que vivir el proceso, tenemos que ir poco a poco, tenemos que ir observándonos, pero no desde, quiero decir, desde la ansiedad de tengo que llegar a este objetivo, ¿no? Sino desde una forma, desde un camino más amable, más desde también escucharnos. Era el otro día en el grupo de alumnas, Melissa, que no estaba hoy, preguntaba, ¿no? Decía, es que siempre que hago un ejercicio, ella está dentro de un taller que trabajamos el trauma a través del cuerpo, es que hago un ejercicio y siempre me quedo dormida, pero lo voy a hacer de otra manera. No, si el cuerpo te está pidiendo dormir, duerme. También durmiendo se está activando tu sistema nervioso parasimpático. Es que cuando me dijeron que tenía que meditar, me dijeron que era mejor sentada. ¿Cómo te pide meditar el cuerpo? ¿No? Al final tenemos que entender que estamos transitando un camino y que no podemos muchas veces subir el Everest
Si antes no hemos empezado a caminar y a entrenar 10 kilómetros, 30, 50 y acostumbrarnos a caminar por la montaña, ¿no? Entonces, démonos el tiempo, porque vivimos en una sociedad que ya no nos da los tiempos. Y luego, lo que os comentaba aquí es que el trauma es un poco como nuestra pareja más certera en este viaje de vida. Porque como va a ser imposible que borremos todo lo que nos ha ocurrido, yo creo que una forma de rendirse es también darle la oportunidad de que viaje a nuestro lado, ¿no? Y nos va a dar y nos va a compartir mucha información que nos va a ayudar a comprendernos mejor y a recomponer con oro nuestras partes fragmentadas. Pero debemos de aceptarlo como compañero de viaje al 100%. Quiero decir que quizá en algunos momentos llevar el trauma a cuestas como compañero de viaje resulte molesto. Pero también es cierto que necesitamos del trauma, necesitamos de él para poder nutrirnos también de su sabiduría, ¿no? Y bueno, y en muchos momentos quizá toda esta sabiduría que nos trae el trauma a veces nos hace perder un poco el rumbo, nos desubica, revivimos el trauma, volvemos a estar en modo supervivencia, no sabemos muy bien hacia dónde ir, ¿no? Y a veces también, ¿no? El tenerlo como compañero de viaje nos trae de vuelta el legado vivo, ¿no? En forma de dolor, en forma de abandono, en forma de que vamos a sentir que vagamos un poco sin rumbo, sin saber qué decisión tomar. Pero es que estas incertidumbres también son parte del viaje. Y esta frase me encantó, ¿no? Recuerda, aquel que no tiene meta fija no puede perder nunca el camino. ¿Cuántas veces nos han obligado a que decidamos qué camino tomar, qué carrera elegir, qué trabajo hacer, qué... Y nos hemos sentido mal quizá en muchas ocasiones también porque hemos dicho, pues es que en realidad no sé lo que quiero. Sobre todo cuando salimos que tenemos que elegir la carrera universitaria con 18 años, ¿no? Como si con 18 años tuviéramos una iluminación de ya saber cuál es el propósito de nuestra vida, ¿no? Y vamos un poco como perdidos, ¿no? Pues honremos, ¿no? Ese no tener meta fija, porque parece que somos unos locos los que no tenemos meta fija y no sabemos dónde queremos ir, ¿no? Los que nos dejamos vislumbrar por el paisaje, por la belleza, y bueno, pues por donde la vida me lleve. Honremos eso también, porque es cierto, si no tienes una meta fija, no puedes perder nunca el camino, siempre tendrás más opciones, serás más flexible, ¿no? Y ya nada, me queda un poquito, os voy a compartir, hace unos días estuve reunida con una de las compañeras que hizo la formación, bueno, todas estas formaciones que yo he hecho para poder impartir las clases, cómo aprender a utilizar el Zoom y todo esto. Y me compartió esto, que es muy bonito. Ella se dedica bueno, se dedica a varias cosas, pero todo a nivel muy espiritual, oráculos, cartas, todo esto. Y me compartió esta frase, os la quiero compartir porque me parece que habla muy bien de este camino, de iniciar el camino del trauma de otra forma, ¿no? Y decía, antes del amanecer todo está en calma. El primer pájaro canta para mí. Hoy comienza mi gran viaje. Saldré sin más equipaje que algunos recuerdos perfumados de mi corto pasado. Siento que soy nueva en esto de viajar. No necesito preocuparme porque el viento susurra cómo seguirlo. El crepúsculo me encontrará más cerca del horizonte que el amanecer. Mi paso es ligero. No quisiera lastimar las pequeñas y escasas flores del camino. Un perro hambriento me sigue. Seremos compañeros si él quiere viajar igual que yo. Silbo bajito para avisarle a las mariposas que voy llegando donde ellas nacen. Me imagino el sonido de sus aleteos estrenados, susurrando mi destino. No deseo mirar atrás por si al ver mis pasos me confundo y regreso. Me pareció súper bonito, está escrito por ella. Entonces, hoy, si lo deseáis, si queréis,
podéis empezar con todo lo que hemos visto a explorar el trauma desde esta otra perspectiva. Si os resuena, si no resuena, también está bien, ¿no? También es perfecto. Quiero decir, pero mostrando lo que hablábamos, ¿no? Esa curiosidad, ¿no? Por mis procesos, por cómo reacciono, por qué me ocurre, por qué, ¿no? Desde esa curiosidad de ver que todas esas partes oscuras, las sombras, simplemente me estaban protegiendo. Desde el diálogo, desde preguntarme a mí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué reacciono así? ¿Esto me pertenece? ¿Este dolor es mío o no lo es? ¿No? Y después también desde la confianza, desde la fe, desde saber que si somos capaces de sanar una fractura por nosotras mismas, ¿por qué no vamos a poder sanarnos de forma completa? También confiar, ¿no? Y soltar. Y como os decía aquí en esta última frase, ¿no? Si esto resuena, desde hoy podéis empezar el viaje. Simplemente mirando, ¿no? Mirando hacia adentro y cerrando los ojos para poder ver. Así que, bueno, aquí terminaría la clase. Esto era lo que os había preparado. Ay, qué bonito, Marisol. Me alegro que os haya gustado. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere comentar algo. Nada, dejo unos minutitos, bebo un poquito de agua